Hola a todos, mi nombre es Alison Cortés Baldeón, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad les hablaré acerca de un artículo titulado Consentimiento informado preoperatorio para cirugías de terceros molares mandibulares, un análisis de una encuesta en un subconjunto de dentistas y cirujanos orales en Arabia Saudita. Pero antes les hablaré acerca de las generalidades de los terceros molares, o también llamado muela de juicio. Casi 3/4 partes de todos los terceros molares mandibulares que requieren una extracción están impactados y no erupcionan en oclusión más allá de su edad cronológica de erupción. La extracción de estas terceras molares mandibulares impactadas y no restaurables lo realizan cirujanos orales y dentistas generales con formación en cirugía oral. Casi todos los terceros molares mandibulares que están impactados y la mayoría de los que no son restaurables requieren extracción transalveolar o quirúrgica. Esta cirugía no solo está asociada con diversos grados de dificultad, sino que también está informado de una amplia gama de complicaciones después de cirugías de terceros molares mandibulares, por lo que cada dentista o cirujano oral tiene la responsabilidad de informar a sus pacientes no solo sobre los procedimientos quirúrgicos a realizar, sino también sobre los riesgos y complicaciones asociados. Por lo tanto, dentro del contexto anterior, el consentimiento informado vendría a ser un documento ético, legal y profesional clave que protege los derechos tanto del paciente como del médico. Si bien la obtención del consentimiento informado de los pacientes es un procedimiento estándar antes de las cirugías mayores, todavía se considera una prerrogativa entre los cirujanos orales y dentistas que realizan cirugías de terceros molares mandibulares. A pesar de ser un mandato legal en algunos países, no existen protocolos uniformes o guías de práctica que los dentistas y cirujanos orales sigan para obtener un consentimiento antes de las cirugías de terceros molares mandibulares. Aunque se ha informado que las cirugías de terceros molares mandibulares se han asociado con un gran número de demandas por negligencia médica en Arabia Saudita, no hay datos disponibles en la literatura sobre los patrones de información y obtención de consentimiento de los pacientes para tales procedimientos. Esto a pesar del hecho de que la mayoría de los pacientes sauditas en el grupo de edad de 20 a 45 años habían buscado tratamiento quirúrgico oral para la extirpación de terceros molares inferiores. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue el de identificar patrones para obtener el consentimiento informado preoperatorio de pacientes sometidos a cirugías de terceros molares mandibulares en un subconjunto de dentistas generales y cirujanos orales en Arabia Saudita y comparar los patrones de consentimiento basados en el rango del médico, años de experiencia, lugar de trabajo y género. Con respecto a los materiales y métodos que se usó en esta investigación, se diseñó un estudio prospectivo basado en un cuestionario y los datos se obtuvieron a través de una encuesta en línea de 102 participantes que fueron seleccionados para el estudio. Esta fue una encuesta descriptiva transversal entre un subconjunto de dentistas generales y cirujanos orales en Arabia Saudita. Esta encuesta se va a dividir en dos partes. La primera parte de la encuesta se diseñó para recopilar datos relacionados con detalles demográficos de los participantes, rango clínico, lugar de trabajo y años de experiencia. La segunda parte de la encuesta tuvo como objetivo identificar los patrones de consentimiento preoperatorio entre los participantes, como la naturaleza del consentimiento, informar a los pacientes sobre las complicaciones, conciencia sobre las implicaciones legales y complicaciones postoperatorias comunes informadas a los pacientes y para los cuales obtuvo el consentimiento. Lo que respecta a los resultados, un total de 477 alumnos que se graduaron entre enero de 2000 y diciembre de 2014 fueron identificados en el registro de antiguos alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad de King's South y fueron invitados a participar en el presente estudio. Las investigaciones fueron aceptadas
por 324 egresados, y entre ellos 102 donde se encontraban odontólogos generales, 60 odontólogos generales y 42 cirujanos orales. Fueron seleccionados para participar en la encuesta en base a los criterios de inclusión. Dentro del tiempo estipulado de 2 semanas, la tasa de respuesta a la encuesta fue de 81,3%, es decir, solo 83 personas realizaron la encuesta de las 102 seleccionadas. Ahora, con lo que respecta a las características demográficas de los encuestados, tenemos como resultado que más de la mitad de los encuestados eran dentistas generales, es decir, unos 49, mientras que el resto eran cirujanos orales, sería los 34 restantes. La proporción de hombres y mujeres encuestados fue de aproximadamente 3:1. Hubo 64 hombres, mientras que 19 eran mujeres. La mayoría de los encuestados informaron una experiencia clínica de menos de 10 años. Estos representaban el 77,11%, es decir, 64 personas, y según se informa trabajaron en el sector privado unos 61 personas, es decir, un 73,49%. Con lo que respecta a la obtención del consentimiento informado preoperatorio del paciente, tenemos que el consentimiento preoperatorio para la tercer molar mandibular fue obtenida por la mayoría de los encuestados, representando un 79,52%, es decir, unas 66 personas en total. 12 de los 83 encuestados, o sea, un 14,46%, obtuvieron el consentimiento de los pacientes solo en ocasiones. Curiosamente, una fracción muy pequeña de los participantes, es decir, un 6,02%, 5 personas, nunca obtuvo el consentimiento preoperatorio de sus pacientes. Con lo que corresponde a la naturaleza del consentimiento informado preoperatorio obtenido, tenemos que, según los encuestados, el consentimiento preoperatorio se obtuvo de forma verbal, siendo este representado con un 53,1%, es decir, 44 personas, o por escrito, representado por un 8,43%, es decir, 7 personas, o en combinación tanto verbal como oral, con una representación de un 38,55%, es decir, 32 personas. Con la excepción de las mujeres, que representó un 57,9%, y los encuestados que trabajan en centros gubernamentales, que representa un 63,6%, la mayoría de los encuestados, independientemente de su rango clínico, sexo, experiencia y lugar de trabajo, utilizó predominantemente el modo verbal de consentimiento preoperatorio para la cirugía de terceros molares mandibulares. Con lo que corresponde el testigo de consentimiento informado preoperatorio, este nos da como resultado que solo 27,71%, es decir, 23 personas de los encuestados, según los informes, buscó la presencia de un testigo durante el tiempo de consentimiento preoperatorio para la cirugía de terceros molares mandibulares. La mayoría de ellos respondió tener un testigo para el consentimiento solo en ocasiones, es decir, un 45,78%, representado por solo 25 personas, y casi una cuarta parte de ellos, es decir, un 26,51%, representado por 22 personas, nunca buscó la presencia de un testigo para el consentimiento. Con lo que respecta a revelar al paciente las complicaciones del tratamiento, nos da como resultado que casi todos los encuestados estuvieron de acuerdo en revelar las complicaciones de la cirugía de terceros molares mandibulares si las hubiera a sus pacientes, mientras que el 91,57%, es decir, 76 personas de los encuestados, siempre informaron complicaciones a sus pacientes. El 8,43% estuvo de acuerdo en hacerlo solo en ocasiones. La comparación entre las respuestas relacionadas con la revelación de las complicaciones del tratamiento al paciente y las diferentes categorías de las variables independientes no reveló diferencias estadísticamente significativas. Con lo que corresponde al conocimiento sobre las implicaciones legales del consentimiento informado, tenemos que solo el 81,93%, es decir, 68 personas de los encuestados, conocían las implicaciones legales de obtener un consentimiento preoperatorio
para cirugías de terceros molares mandibulares. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el conocimiento sobre las implicaciones legales del consentimiento entre los encuestados que trabajan en centros gubernamentales con un 31,8% y privados con un 100%. Con lo que corresponde a las complicaciones percibidas asociadas con la cirugía del tercer molar mandibular, entre las complicaciones comúnmente asociadas con la cirugía de terceros molares mandibulares, los encuestados percibieron dolor postoperatorio en un 94%, fractura de mandíbula en un 85,5%, reacciones alérgicas a los anestésicos locales en un 81,9%, fractura de diente o raíces en un 79,5%, lesión en dientes adyacentes en un 79,5% e infección en un 77,1% como las más frecuentes. La alveolitis seca con un 59%, la lesión de los nervios con un 60,2%, hinchazón postoperatoria con un 61,4%, el sangrado y los hematomas con un 62,7% y el trismo postoperatorio con un 73,5% se percibieron con menos frecuencia. Por lo que las conclusiones de este artículo sería que este estudio indicó un buen nivel de conocimiento sobre el consentimiento informado para la cirugía del tercer molar mandibular y sus implicaciones legales entre los dentistas y cirujanos orales participantes. Es responsabilidad legal de todo médico que realiza cirugías de terceros molares mandibulares obtener el consentimiento informado de su paciente y documentarlo para evitar disputas médico-legales, aunque no sea un mandato local. Se podría recomendar estudios futuros que comparen los patrones de consentimiento preoperatorio con los resultados clínicos para comprender más sobre las implicaciones médico-legales del consentimiento informado. Eso sería todo con lo que respecta a este artículo. Gracias.